El 12 de marzo, desde el Portal del Sol en la Ciudad de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentó y discutió ante sus órganos nacionales de gobierno el Pliego General de Demandas 2014. El Colegiado Nacional de Negociación y Asuntos Laborales, que ha venido trabajando de manera ardua durante los últimos meses, acompañado en algunos momentos y en algunas tareas específicas por integrantes de los diversos colegiados, dándole sentido, contenido y finalmente la concreción del documento que, como bien sabemos, es el Pliego General de Demandas 2014 que presentará el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sede oficial de la Secretaría de Educación Pública al señor Secretario de Educación, el licenciado Emilio Chuaifet Chemor. Puede decirse en los hechos, pues que es la acción más importante que año con año realiza el sindicato, porque representa en los hechos dar vigencia y sentido a la razón misma de la existencia del sindicato, es decir, la defensa de los derechos de los trabajadores, el ejercicio de hacer valer la representación que el sindicato tiene legal y legítimamente según las leyes que rigen la vida del país, así como los tratados internacionales que sobre derecho laboral están vigentes, porque representa acreditar esta facultad que tenemos en representación de los trabajadores, sirve también y es propicio para que en el documento y en la entrega misma podamos afirmar lo que hemos venido diciendo desde hace muchos años, particularmente desde el Congreso de Tonatico, en que establecimos como una posición formal, oficial del sindicato, comprometernos con nuestra materia de trabajo, independientemente de la lucha por las reivindicaciones salariales, profesionales, asistenciales, laborales de los trabajadores. Y por lo tanto es propicia la oportunidad en tal evento de reafirmar frente a la autoridad educativa y frente a la sociedad en general la reiteración del compromiso que los trabajadores de la educación tenemos con el fortalecimiento de la escuela pública, con nuestro compromiso reiterado en el último año de fortalecer su transformación para que les sirva de mejor manera a las mexicanas y a los mexicanos, y al mismo tiempo que esa fortaleza traiga consigo la fortaleza de nuestra organización sindical, la mejora de las condiciones de vida de nuestras compañeras y nuestros compañeros, y por lo tanto, sin ninguna duda, el resultado tendrá que ser, si esto se da de esta manera, con seriedad y responsabilidad, un mejor sistema educativo, un mejor perfil de nuestros egresados desde el jardín de niños hasta la universidad, y de esa manera cumplirle a México, que creo es algo que los maestros mexicanos no olvidamos en ningún momento. El acudir aquí, como es nuestra responsabilidad asignada estatutariamente, vamos a presentar este documento con base en lo establecido por el artículo 123, apartado B, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 67, 68 y 72 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y por los artículos 1, 2, 3 y 10, fracciones 1 y 3 del Estatuto que rige la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y lo definen como organización de carácter nacional y unitaria que representa legítimamente a los trabajadores de la educación, tiene como uno de sus objetivos fundamentales la representación de los derechos, intereses colectivos y las reivindicaciones sociales, económicas, laborales y profesionales de los trabajadores de base, permanentes, interinos y transitorios al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de los estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados y desconcentrados, así como los jubilados y pensionados del servicio educativo. Habrán de presentar el apartado de demandas del nivel de educación básica, presentarán las demandas de homologados y presentará las demandas del PAE, personal de apoyo y asistencia a la educación. Por las condiciones propias del marco legal vigente en 2014, se han incluido, además de las demandas de orden general, los planteamientos específicos a cada una de las secciones sindicales integrados por entidad federativa.
Estas son algunas de las demandas presentadas y entregadas a la Secretaría de Educación Pública como parte de la negociación a la que el CENTE responde en representación de los trabajadores de la educación. Incremento al sueldo tabular concepto 07 con efectos a partir del 1 de enero del año 2014. Incremento al despegue salarial, porcentaje o factores que reconozca y estimule la responsabilidad profesional del personal directivo y de supervisión que labora en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y grupos afines. Fortalecimiento al salario profesional a través del incremento a las prestaciones de carácter nacional establecidas para cada nivel educativo, homologación al alza en los conceptos aguinaldo, prima vacacional y bonos compensatorios que reciben los trabajadores en las diferentes entidades del país, preescolar, primaria, especial, indígena, misiones culturales y grupos afines, de educación secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria, educación física y centros de formación para el trabajo. Incremento al monto de los estímulos económicos que se otorgan a los maestros que se hacen acreedores a condecoración maestro altamirano por 40 o más años de servicio. Medalla al mérito a Rafael Ramírez Castañeda en reconocimiento a su labor que en forma perseverante y distinguida ha prestado durante 30 años a la Secretaría de Educación Pública. Reconocimiento a Ignacio Manuel Altamirano al desempeño en la carrera magisterial que se otorga a los docentes con los más altos puntajes obtenidos por su destacada labor frente a grupo por nivel educativo en cada entidad federativa. Incremento suficiente al presupuesto del Programa Nacional de Carrera Magisterial para la 23ª etapa, incremento sustantivo a los recursos asignados al Fideicomiso de Apoyo a Tecnologías Educativas y de la Información para lograr la entrega de al menos 300,000 equipos adicionales en 2014, fortalecimiento de los programas Escuelas Albergue, Centro de Desarrollo Infantil, Escuelas de Tiempo Completo y Escuelas con Horario Ampliado, la creación de un fondo presupuestal para implementar los programas de retiro en términos de lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se incrementen los recursos presupuestales para el fideicomiso del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda de los Trabajadores de la Educación y que se transforme el esquema de operación en beneficio de los trabajadores. Se integre un informe de los montos asignados a favor del PAE. Ampliar el programa de becas y becas comisión para que los docentes realicen estudios de especialización, maestría y doctorado en instituciones educativas nacionales y o en el extranjero. La implementación de un programa nacional de capacitación, actualización y desarrollo para el personal de apoyo y asistencia a la educación federal, transferido y estatal. De gran importancia fue la demanda del incremento en términos reales a los recursos presupuestales destinados a la formación continua de maestros en servicio, para que se cumpla con lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que permitan atender las necesidades formativas de los docentes en forma oportuna, pertinente y contextualizada a través de programas de calidad que respondan al principio de equidad indispensable en el sistema educativo nacional. Asignar recursos suficientes para impulsar programas a favor de la equidad de género a través de campañas nacionales a favor de la equidad de género y la no violencia contra las mujeres. Revisión y actualización de planes y programas para la educación básica con perspectiva de género, así como de los contenidos de libros de texto y materiales educativos para alumnos y docentes. Incluir los temas de educación sexual, género, prevención de la violencia y la no discriminación, entre otros, dentro de la currícula en las escuelas normales. Fortalecer la profesionalización de las maestras y maestros de educación básica en servicio, con énfasis en educación indígena y grupos vulnerables, en los temas de equidad de género, educación sexual, no violencia y derechos humanos. Que se integre una comisión tripartita, CEP, CENTE, ISSSTE, para evaluar la calidad de los servicios que brinda el ISSSTE y los institutos estatales de seguridad social a los trabajadores de la educación y sus familias.
que los gobiernos federal y estatales intervengan para que el cuadro básico y de especialidad de medicamentos del ISSSTE y los institutos locales sea suficiente. Se diseñe un proyecto para la transformación del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda del Magisterio para hacerlo operativo, eficiente y funcional, de manera que responda a los propósitos para los que fue creado. Asignación de los recursos para el fortalecimiento de los programas de previsión social del Magisterio, garantizar el cumplimiento del entero de las aportaciones patronales y de los trabajadores consideradas en el artículo 100 de la Ley del ISSSTE relativo al ahorro solidario para los trabajadores de la educación bajo el régimen de cuentas individuales, impulsar medidas en coordinación con la CONSAR, Procesar y el CENTE para localizar y unificar los recursos SAR-ISSSTE 92 de los trabajadores que actualmente se encuentran dispersos en diferentes cuentas. Establecer una campaña permanente dirigida a los trabajadores de la educación para promover la cultura del ahorro solidario y del ahorro voluntario. Garantizar a todos los jubilados y pensionados del régimen de cuentas individuales y del establecido en el artículo 10º transitorio de la Ley del ISSSTE la cobertura del seguro de vida institucional. Incrementar la suma asegurada del seguro de vida institucional. En virtud de que la reforma educativa prevé aumentar el número de escuelas de tiempo completo, se hace necesaria la definición del modelo de escuelas de tiempo completo en educación básica y la creación de la categoría correspondiente para el personal adscrito en esta modalidad educativa. Aplicación del programa permanente de basificación de los trabajadores con estricta observancia a lo establecido en la ley laboral vigente con la finalidad de garantizar su estabilidad laboral. La instalación inmediata de la Comisión Nacional Mixta de Cambios Interestatales 2014 con la asignación de recursos suficientes para atender el derecho de cambio de adscripción interestatal de los trabajadores y se garantice la entrega oportuna de los dictámenes correspondientes antes del inicio del ciclo escolar 2014-2015, que la SEP y las entidades federativas se corresponsabilicen del cumplimiento estricto de los dictámenes que emita la Comisión Nacional Mixta de Cambios Interestatales, respetando estrictamente el derecho del trabajador en cuanto a tiempo, tipo de nombramiento, puesto, función, dictamen escalafonario y nivel de carrera magisterial. Que el gobierno federal se comprometa al reconocimiento e incremento de todos los beneficios obtenidos por la vía del CENTE con los gobiernos estatales, ya sea por bonos, estímulos o premios otorgados a los trabajadores del personal docente, no docente y personal de apoyo y asistencia a la educación del nivel medio superior y superior. El respeto y cumplimiento irrestricto a los acuerdos establecidos con anterioridad, aun cuando no sean parte de esta revisión salarial y de prestaciones del personal de apoyo y asistencia a la educación agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este es, compañeras y compañeros, el documento que con profesionalismo ha construido el Colegiado Nacional de Asuntos Laborales y de Negociación, con la incorporación y el punto de vista de los comisionados por los secretarios generales de secciones a las reuniones de trabajo nacionales, los propios anexos o complementos que vienen firmados por ellos mismos y que entregaremos, tal como afirmé hace unas horas, el próximo viernes a la Secretaría de Educación Pública. El Pliego General de Demandas 2014 se presentó en un ámbito de seguridad y garantía del respeto de los derechos y conquistas de los trabajadores de la educación, ante el compromiso expresado públicamente por los titulares de los diferentes órdenes de gobierno, que en diferentes contextos han sostenido la responsabilidad de asumir, sin detrimento alguno, los derechos laborales que en su calidad de servidores del Estado se les otorgan en los términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. La convocatoria ahora es a que nos apropiemos del documento, a que tengamos claridad sobre lo mismo y que seamos los primeros conocedores de su contenido, de la estrategia de negociación y, por supuesto, una vez alcanzados los resultados, que sea para bien de la educación y para bien de los trabajadores de la educación. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, trabajamos para ti.